Bienvenidos amantes de la lucha libre. Imagínense esto, en el corazón de México, bajo las luces brillantes de la arena, un guerrero enmascarado salta desde las cuerdas. El público ruge como un volcán en erupción. La máscara no es solo tela, es un símbolo de misterio, honor y legado. Hoy, en Máscaras Legendarias, Top 10 enmascarados clásicos de la lucha libre mexicana. Vamos a desentrañar las historias detrás de estas leyendas que han definido el deporte espectáculo más icónico de nuestra cultura. ¿Estás listo para un viaje épico por el ring? Comencemos con un gancho que te dejará sin aliento. Empecemos nuestro conteo con aquellos que sentaron las bases del enmascaramiento en la lucha libre mexicana, guerreros que combinaron fuerza bruta con astucia inigualable. En el puesto número 10 tenemos a Fishman, el Veneno Verde. José Ángel Nájera Sánchez, nacido el 6 de enero de 1951 en Torreón, Coahuila, y fallecido el 8 de abril de 2017, era un físico-culturista antes de debutar en 1969. Su máscara verde y dorada representaba un pez venenoso, y su estilo rudo lo convirtió en una pesadilla para sus rivales. Ganó el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto de la UWA en 13 ocasiones, un récord impresionante. Desenmascaró a leyendas como Máscara Sagrada y Villano III, pero perdió su tapa ante Máscara año 2000 en el año 2000, en una batalla que llenó el Palacio de Deportes de drama. Fishman no solo luchaba, inyectaba veneno en cada llave, como su famosa gota de veneno, y su legado vive en la ferocidad que inspiró a generaciones de rudos. Pasó por promociones como la EMLL y la UWA, y su rivalidad con el Solitario es legendaria, culminando en lesiones que marcaron su carrera. Avanzando al número 9, Dr. Wagner, el Galeno del Mal. Manuel González Rivera, nacido el 13 de abril de 1936 en Zacatecas y fallecido el 12 de septiembre de 2004, debutó en 1961 como Centella Negra antes de adoptar el gimmick de Doctor Rudo en 1962. Su máscara blanca con cruces rojas simbolizaba curación, pero solo para infligir dolor. Formó parte de La Ola Blanca junto a Ángel Blanco y El Solitario, un trío temible que dominó los rings en los 60 y 70. Ganó títulos como el NWA World Light Heavyweight Championship y el Mexican National Light Heavyweight. Su rivalidad con El Solitario culminó en 1985, cuando perdió su máscara en una lucha épica en la Arena México. Padre de Dr. Wagner Jr. y Silver King, su dinastía continúa. Dr. Wagner era un maestro del llaveo técnico, con movimientos como el Wagner Driver, y su presencia intimidante lo hizo inolvidable en giras por Japón y Estados Unidos. En el puesto 8, Canek, el Príncipe Maya. Felipe Estrada, nacido el 19 de junio de 1952 en Frontera, Tabasco, debutó en 1972 como el Universitario y adoptó Canek en 1973, inspirado en el líder maya Jacinto Canek. Con una estatura imponente de 1,83 metros y 110 kilogramos, era un coloso en el ring. Ganó el UWA World Heavyweight Championship 15 veces, derrotando a gigantes como André the Giant, Hulk Hogan y Lou Thesz. En 1978, levantó a André en un body slam que sacudió el mundo. Luchó en NJPW, CMLL, TOTA e IWRG y hasta incursionó en MMA en 2001. Sus rivalidades con Mil Máscaras y Conan lo elevaron a la fama internacional. Canek representaba la fuerza ancestral mexicana con llaves como el Canek Press, y su legado incluye victorias en Rey de Reyes 2002. Ahora pasemos a los que elevaron la lucha libre a nuevas alturas, literalmente, con acrobacias y rivalidades que definieron eras. En el número 7, Rayo de Jalisco Sr., el Relámpago de Occidente. Maximino Max Linares Moreno, nacido el 22 de noviembre de 1932 en la Ciudad de México y fallecido el 19 de julio de 2018, debutó en 1950 como El Rayo.
Adoptó Rayo de Jalisco en los 60, inspirado en su herencia jalisciense. Ganó el Occidente Middleweight Championship, Mexican National Middleweight y NWA World Middleweight. Perdió su máscara ante Blue Demon en 1963, revelando su identidad, pero no su espíritu. Padre de Rayo de Jalisco Jr., formó dinastía. Sus películas como El Rayo de Jalisco lo convirtieron en estrella de cine. Conocido por su velocidad y tope suicida, rivalizó con Blue Demon y El Santo, y su legado es la pasión por la tradición mexicana en el ring. Número 6. Black Shadow, el hombre de goma. Alejandro Cruz Ortiz, nacido el 3 de mayo de 1921 en León, Guanajuato, y fallecido el 8 de marzo de 2007, debutó a los 19 años en 1940, entrenado por Manuel Toro Miranda. Su flexibilidad le valió el apodo y creó llaves como la Leonesa, la Shadina y la Alejandrina. Formó los Hermanos Sombra con Blue Demon. Su rivalidad con El Santo culminó el 7 de noviembre de 1952, perdiendo su máscara en la Arena México, causando disturbios masivos. Ganó el NWA World Welterweight Championship. Retirado en 1981, su innovación en el estilo aéreo influyó en la lucha moderna. Black Shadow era un pionero, combinando agilidad con drama, y su historia es sinónimo de la era dorada de la EMLL. En el 5, Huracán Ramírez, el inventor de la huracarrana. Daniel García Arteaga, nacido el 9 de abril de 1926 en la Ciudad de México y fallecido el 31 de octubre de 2006, debutó en 1952 en Colombia como Buitre Blanco. Adoptó Huracán Ramírez para la película homónima de 1953, dirigida por Joselito Rodríguez. Creó la famosa huracarrana, una volada icónica. Ganó múltiples títulos, incluyendo 4 simultáneos, y rivalizó con René Guajardo, Carlo Flagard y Fishman. Protagonizó películas como El regreso de Huracán Ramírez, siendo el primero en cine como enmascarado. Su legado incluye sucesores como Huracán Ramírez Jr. Huracán era un técnico veloz, con movimientos aéreos que revolucionaron la lucha, y su máscara plateada simbolizaba velocidad imparable. Entramos en el territorio de las superestrellas que trascendieron el ring al cine, convirtiéndose en héroes culturales. Número 4. El solitario, el llanero del ring. Roberto González Cruz, nacido el 22 de mayo de 1946 en Teocaltiche, Jalisco, y fallecido el 6 de abril de 1986 por complicaciones quirúrgicas. Debutó en 1960 a los 14 años, inspirado por su hermano asesinado en el ring. Adoptó el solitario en 1965 con máscara dorada. Formó la Ola Blanca y luego los Tres Caballeros. Ganó NWA World Middleweight, UWA World Junior Heavyweight 2 veces. Desenmascaró a Dr. Wagner en 1985, pero perdió su tapa ante él mismo. Rivalidades con Ray Mendoza y Fishman. Su hijo continúa el legado. El solitario era un técnico carismático, con giras en Japón, y su muerte prematura lo inmortalizó como mártir. Número 3. Mil Máscaras, el hombre de las mil caras. Aarón Rodríguez Arellano, nacido el 15 de julio de 1942 en San Luis Potosí. Debutó en 1965, creado por Valente Pérez para cambiar máscaras por lucha. Ganó IWA World Heavyweight, NWA America's Heavyweight 4 veces, WWA World Heavyweight 2 veces, inducido en WWE Hall of Fame 2012. Protagonizó 20 películas como Las momias de Guanajuato, rivalidades con Canek y el Halcón. Internacional en Japón, EEU y Puerto Rico. Mil Máscaras pavimentó el camino para luchadores mexicanos globales, con estilo atlético y máscaras coloridas. Número 2. Blue Demon, la leyenda azul. Alejandro Muñoz Moreno, nacido el 24 de abril de 1922 en García, Nuevo León, y fallecido el 16 de diciembre de 2000.
Debutó en 1948, invicto en apuestas. Ganó NWA World Welterweight 2 veces, Nacional Welter 3 veces. Rivalidad con El Santo, vengando a Black Shadow. Protagonizó 25 películas como Santo y Blue Demon contra los monstruos. Inducido en One Hall of Fame 1996. Su máscara azul plateada es icónica y su hijo Blue Demon Jr. continúa el legado. Y en el puesto número 1, el inigualable El Santo, el enmascarado de plata. Rodolfo Guzmán Huerta, nacido el 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo, y fallecido el 5 de febrero de 1984. Debutó en 1934, adoptando El Santo en 1942. Nunca desenmascarado en 48 años. Ganó NWA World Welterweight 2 veces, Middleweight 4 veces. Protagonizó 52 películas como Santo contra las mujeres vampiro. Ícono cultural en historietas y arte. Legado como símbolo de justicia mexicana. ¡Qué viaje por estas máscaras legendarias! Cada uno forjó la identidad de la lucha libre. Gracias por acompañarnos en este episodio de Máscaras Legendarias en Luchaverse. Si te emocionó revivir estas historias, dale like, suscríbete al canal para más contenido sobre el universo de la lucha libre y comenta, ¿cuál es tu enmascarado clásico favorito? No te pierdas el próximo video. Hasta pronto, y que viva la lucha libre mexicana.